Nunca voy a olvidar el sonido del monitor cardíaco pitando al lado de la cama de hospital de mi hija, ni el momento exacto en que mi hermana Lisa se inclinó sobre su cuerpo inconsciente y dijo con toda la frialdad del mundo: tal vez sería mejor que no sobreviviera. Su mamá es una maldición. Esas palabras me golpearon como si alguien me hubiera dado varios puñetazos directo en el pecho. Cada sílaba me atravesó el alma. Sentí como se me doblaban las piernas, como el aire dejaba de entrar a mis pulmones. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Que el cansancio, el miedo y las noches sin dormir me estaban jugando una mala pasada. Pero no. Todos en la habitación la escucharon. Y lo peor fue que nadie la detuvo. Algunos familiares bajaron la mirada. Otros se quedaron callados como si lo que acababa de decir fuera algo normal. Incluso escuché a mi tía murmurar: desde que Rachel nació, esa muchacha siempre ha traído desgracias. Ahí entendí que no estaban preocupados por mi hija. Estaban juzgándome a mí. Pero lo que pasó después fue algo que ninguno de ellos esperaba. Algo que hizo que el doctor soltara la carpeta que traía en las manos. Algo que dejó a mis familiares completamente pálidos. Mi hijo Brice, mi niño de apenas 7 años, terminó convirtiéndose en el héroe inesperado de nuestra familia. Y para que entiendan cómo llegamos hasta ese momento, necesito contarles toda la historia desde el principio. Me llamo Rachel, tengo 34 años y soy madre soltera desde hace 2 años. No era la vida que imaginé cuando me casé. Yo pensaba que iba a tener una familia tranquila, una casa llena de ruido, desayunos los domingos y vacaciones aunque fueran sencillas. Pero la vida cambia rápido. A veces demasiado rápido. El padre de mis hijos decidió irse una mañana cualquiera diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Traducción: encontró a otra mujer y no quiso cargar con la responsabilidad de una familia. Desde entonces todo cayó sobre mí. La renta. La comida. La escuela. Las medicinas. Las cuentas atrasadas. Las noches sin dormir. Todo. Hubo meses donde literalmente tenía que decidir entre pagar la luz o comprar carne para la semana. Aprendí a estirar cada dólar como si fuera magia. Compraba ropa usada, buscaba ofertas, hacía milagros con arroz, frijoles y pasta. Y aún así, mis hijos nunca dejaron de sonreír. Mi hija Melody cumplió 9 años el mes pasado. Le hice un pastel de chocolate casero porque no podía pagar uno de pastelería. Compré decoraciones baratas en una tienda de descuentos y llené el apartamento con globos que yo misma inflé hasta marearme. Me daba vergüenza no poder darle algo mejor. Pero cuando Melody vio todo, sus ojos se iluminaron como si le hubiera regalado Disneylandia completa. Mami, está perfecto, me dijo abrazándome fuerte. Lo único que necesito es estar contigo y con Brice. Así es ella. Era, no. Es. Mi niña sigue aquí. Sigue luchando. Melody siempre ha tenido el corazón más noble que he conocido. Es de esas niñas que le dan la mitad de su sándwich a otro niño aunque ella también tenga hambre. La que abraza a la gente cuando nota que están tristes. La que todavía cree que las personas son buenas aunque la vida le haya demostrado lo contrario muchas veces. Y luego está Brice. Mi pequeño terremoto silencioso. Tiene 7 años, aunque él insiste en aclarar que casi 8. Tiene el cabello café claro todo despeinado que jamás se acomoda aunque lo peine 20 veces. Y sus ojos, esos ojos grises tan serios, parecen ver cosas que otros no notan. La gente siempre piensa que Brice es tímido porque habla poco. Pero no lo conocen realmente. Brice no es tímido. Brice observa. Escucha. Recuerda. Mientras otros niños interrumpen y corren por todos lados, él se queda callado mirando todo con atención. Como si estuviera armando rompecabezas dentro de su cabeza. A veces eso me asustaba un poco. Porque él notaba cosas que incluso yo ignoraba. Recuerdo una vez que me dijo: Mami, la tía Lisa te sonríe diferente cuando hay gente mirando. En ese momento pensé que eran ocurrencias de niño. Ahora sé que no. Mi hermana Lisa siempre tuvo algo contra mí. Nunca entendí exactamente por qué.
Tal vez porque nuestros padres siempre me exigían más. Tal vez porque yo era la responsable y ella la divertida. O tal vez simplemente disfrutaba hacerme sentir menos. Desde pequeña se encontraba formas de humillarme. Si yo sacaba buenas calificaciones, ella decía que era una presumida. Si me arreglaba, decía que quería llamar la atención. Si estaba triste, decía que dramatizaba todo. Y cuando mi matrimonio se destruyó, fue peor. Ella empezó a tratarme como si el divorcio hubiera sido culpa mía. Si un hombre se va así nomás, por algo será, me dijo una vez frente a toda la familia. Nadie me defendió. Nadie nunca me defendía contra Lisa. Pero yo aguantaba. Porque necesitaba ayuda con los niños. Porque no quería problemas. Porque estaba cansada de pelear. Hasta aquel martes por la mañana. Ese día empezó como cualquier otro. Yo estaba preparando waffles congelados mientras Melody se alistaba para la escuela y Brice hacía su tarea en la mesa porque había olvidado terminarla la noche anterior. La televisión estaba encendida bajito con las noticias matutinas. Afuera estaba lloviendo. Una lluvia fría y gris que hacía que todo el apartamento se sintiera todavía más pequeño. Y entonces escuché el golpe. Un golpe seco. Tan fuerte que el vaso que tenía en la mano casi se me cayó. Volteé rápido. Y vi a Melody tirada en el piso de la cocina. Ese martes se suponía que iba a ser un día especial para Melody. Su salón de cuarto año tenía programada una excursión al Museo de Historia Natural, y llevaba semanas emocionada hablando de eso. Todos los días llegaba de la escuela contándome algo nuevo sobre dinosaurios, fósiles o animales marinos que esperaba ver. Mami, ¿sabías que los pulpos tienen 3 corazones? Mami, ¿crees que haya esqueletos reales de dinosaurios? Mami, voy a tomar muchas fotos para enseñárselas a Brice. Hasta Brice, que normalmente fingía no interesarse en cosas de niñas, terminó emocionándose con ella. La noche antes del paseo fue una locura en el apartamento. Yo estaba preparando lonches mientras Melody corría de un lado a otro buscando qué ponerse. Quería verse cool para las fotos con sus amigas. Terminó escogiendo unos jeans viejitos, tenis rosas ya medio gastados y su sudadera favorita azul claro. Su mochila era probablemente la cosa más colorida que teníamos en la casa. Era una mochila vieja que había usado por casi 2 años y ya tenía partes desgastadas, especialmente en las orillas. Pero en vez de comprar otra, porque simplemente no podía pagarla, Melody y yo compramos parches baratos en una tienda de manualidades. Arco iris. Estrellas. Corazones. Un pequeño delfín azul. Nos quedamos cosiéndolos juntas en la mesa de la cocina mientras Brice hacía comentarios como: ahora parece mochila de celebridad. Melody se había reído tan fuerte que casi tira el jugo. Esos son los recuerdos que ahora me persiguen. Los momentos simples. Los normales. Los que uno nunca imagina que podrían ser los últimos antes de que todo cambie. Esa mañana me levanté temprano para prepararle su lunch. Le hice un sándwich de pavo, unas papitas, jugo de manzana y le puse unas galletitas de chocolate escondidas porque sabía que eran sus favoritas. También revisé como 3 veces que llevara firmado el permiso de la excursión. Y aunque apenas tenía dinero para terminar la semana, le di $20 para la tienda de regalos del museo. No tienes que gastarlos todos, le dije sonriendo. Solo voy a comprar algo pequeñito para mí. Y algo para Brice, respondió muy seria. Así era ella. Siempre pensando en los demás. Antes de irse, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Más fuerte de lo normal. Todavía puedo sentir sus brazos alrededor de mi cintura. Te amo, mami, me dijo brincando de emoción. Yo te amo más, bebé, le respondí mientras la veía salir por la puerta. Recuerdo perfectamente cómo el sol de la mañana iluminó sus parches de arcoíris cuando bajó corriendo las escaleras. Jamás imaginé que esa sería la última vez que la vería consciente. 3 horas después recibí la llamada que destruyó mi vida. Estaba doblando ropa en la sala cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Por alguna razón, sentí un escalofrío antes de contestar. Bueno. Señora Rachel Bennett.
Habla la oficial Moreno del departamento de policía. En cuanto escuché ese tono formal, mi corazón se hundió. Hubo un accidente. Es increíble cómo el cerebro puede dejar de escuchar después de ciertas palabras. Recuerdo fragmentos. Pedazos. Ruido. Camioneta. Semáforo en rojo. Niños heridos. ¿Hospital infantil? Nada tenía sentido. Solo recuerdo que Brice empezó a llorar porque yo dejé caer el teléfono. Y después todo pasó demasiado rápido. Una pick-up había cruzado el semáforo en rojo y se impactó directamente contra la minivan donde iban varios niños de la escuela. Del lado del pasajero. Exactamente donde iba sentada Melody. Los otros niños salieron con golpes y cortadas menores. Harper se fracturó la muñeca. Jennifer, la mamá que iba manejando, sufrió un fuerte latigazo cervical. Pero mi hija. Mi niña recibió todo el impacto. Los doctores después me explicarían la lista de lesiones, aunque honestamente sentí que cada palabra me arrancaba un pedazo del alma. Hemorragia interna. Traumatismo craneal. Costillas fracturadas. Pulmón perforado. Los paramédicos dijeron que tuvo suerte de sobrevivir. Suerte. Nunca había odiado tanto una palabra en toda mi vida. Porque no se sentía como suerte cuando vi a mi hija conectada a máquinas. No se sentía como suerte verla inmóvil, pálida, llena de tubos y cables. No se sentía como suerte escuchar una máquina respirando por ella. Llegué al hospital infantil casi sin recordar cómo manejé. Creo que me pasé semáforos. Creo que choqué contra una banqueta. Ni siquiera sé. Solo recuerdo correr por los pasillos mientras alguien gritaba mi nombre detrás de mí. Y entonces la vi. Mi Melody. Tan pequeña en esa enorme cama de hospital. Parecía una muñeca rota. Tenía vendas alrededor de la cabeza. Moretones oscuros en el cuello. Tubos saliendo de su boca. Máquinas pitando sin parar. Me acerqué temblando y tomé su mano. Estaba fría. Mami ya llegó, mi amor, ya llegué, repetía una y otra vez mientras me derrumbaba. Los doctores trabajaron en ella durante 9 horas ese primer día. 9 horas. Cada minuto se sintió como una eternidad. Brice estaba dormido sobre 2 sillas en la sala de espera mientras yo caminaba de un lado a otro rezando aunque ni siquiera sabía rezar bien. Finalmente apareció el doctor Harrison, el jefe de trauma pediátrico. Se veía agotado. Tenía ojeras profundas y manchas de café en la bata. Y aún así, cuando me habló, lo hizo con una suavidad que jamás olvidaré. Por ahora está estable, dijo cuidadosamente. Pero las próximas 72 horas son críticas. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. Él siguió explicando algo sobre inflamación cerebral y medicamentos. Que tuvieron que inducirle un coma para darle a su cuerpo una mejor oportunidad de sanar. Yo asentía como si entendiera. Pero las palabras simplemente flotaban alrededor de mí. Coma inducido. Inflamación cerebral. Condición crítica. No podían estar hablando de mi hija. De la niña que apenas estaba aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas. De la niña que todavía dormía abrazando a su elefante de peluche llamado Peanut. De la niña que quería convertirse en bióloga marina porque amaba a los delfines. Todo se sentía irreal. Como una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Pero no desperté. Y entonces la noticia empezó a correr entre la familia. Mi hermana Lisa llegó menos de 1 hora después. Escuché primero el sonido de sus tacones caros resonando por el pasillo del hospital. Tac. 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 Entró perfectamente arreglada, como si hubiera salido de una sesión de fotos en vez de venir a ver a su sobrina gravemente herida. Cabello rubio impecable. Maquillaje perfecto. Bolsa de diseñador colgada del brazo. Lisa tiene 38 años, 4 más que yo, y jamás ha dejado que lo olvide. Siempre actuó como si fuera superior en todo. Ella dirige una exitosa compañía de bienes raíces. Maneja un Mercedes blanco. Vive en una casa enorme que parece sacada de una revista.
Sin hijos. Sin esposo tampoco, desde que Richard la dejó el año pasado. Solo ella y su obsesión con el éxito. Cuando me vio, abrió los brazos dramáticamente y me abrazó. Olía a perfume caro y a algo frío, algo vacío. «Ay, Rachel», susurró, «no te preocupes. Ya llegué. Yo me voy a encargar de todo». En ese momento, agotada y destruida, una parte de mí quiso creerle. No tenía idea de que Lisa estaba a punto de destruirnos todavía más. Esa debió haber sido mi primera advertencia. Porque Lisa solamente se hacía cargo de las cosas cuando había algo que podía sacar para ella. En ese momento yo estaba demasiado destruida para verlo. Tenía la cabeza llena de miedo, cansancio y desesperación. Pero mirando atrás, las señales siempre estuvieron ahí. Lisa jamás hacía algo por amor. Todo en su vida era una transacción. Después llegó mi hermano Todd. Entró al hospital directo desde la obra donde trabajaba. Sus botas llenas de polvo dejaron marcas sobre el piso brillante del pasillo. Y traía la camisa de franela rota del hombro, como si hubiera salido corriendo apenas recibió la llamada. Todd tiene 35 años y se parece muchísimo a mi papá. Grande. Espalda ancha. Manos llenas de callos. Cara dura. Pero también tiene el corazón más noble de toda la familia. En cuanto me vio, me abrazó tan fuerte que sentí que por primera vez en todo el día alguien realmente estaba tratando de sostenerme. Y no de controlarme. No de juzgarme. Sino de acompañarme. Yo me derrumbé contra su pecho llorando como una niña. «O va a salir adelante, Ra», me susurró usando el apodo que me decía desde pequeña. «Melody es fuerte, igual que tú». Y por unos segundos, quise creerle. Quise pensar que todo iba a estar bien. Pero entonces siguieron llegando más familiares. Y con cada persona que entraba a esa habitación, el ambiente se hacía más pesado. Más raro. Más frío. Mi mamá llegó poco después. Gloria. 71 años. Moviéndose lentamente con su andadera desde la cirugía de cadera que le hicieron el año pasado. Verla tan frágil me rompió el corazón. Desde que mi papá murió de un infarto, ella había estado viviendo con Lisa. Mi mamá quería quedarse en la vieja casa familiar. La casa donde crecimos. La casa llena de fotos antiguas y recuerdos. Pero Lisa la convenció de que no podía vivir sola. Yo incluso le ofrecí quedarse conmigo y con los niños. Aunque nuestro departamento era pequeño, siempre había espacio para ella. Pero Lisa se burló de inmediato. Todavía recuerdo perfectamente su tono. «¿En ese departamentito?», dijo riéndose bajito. «Mamá necesita cuidados de verdad, Rachel. No buenas intenciones». Esas palabras me dolieron muchísimo. Porque yo sabía que no tenía dinero. Sabía que no podía darle lujos a mi mamá. Pero también sabía algo que Lisa nunca entendió. El amor no se mide en metros cuadrados. Mi mamá se acercó lentamente a la cama de Melody y empezó a llorar apenas la vio conectada a tantas máquinas. «Mi pobre bisnietita», susurró acariciándole el cabello. Luego comenzaron a llegar los demás como si fuera una procesión interminable. La tía Paula, hermana menor de mi mamá, una directora escolar retirada que siempre tenía una opinión sobre cómo yo criaba a mis hijos. Si Melody comía azúcar. Demasiado dulce. Si Brice era callado. Ese niño necesita disciplina. Si yo trabajaba horas extra. Los niños necesitan más presencia materna. Nunca hacían nada correctamente según ella. Después llegó el tío Jerome, esposo de Paula, vendedor de seguros desde hacía 30 años y experto en recordarme cada Navidad que yo estaba terriblemente mal asegurada. «Ya ves por qué te decía que aumentaras la cobertura médica», murmuró apenas llegó. Quise gritarle. Mi hija estaba entre la vida y la muerte y él estaba pensando en pólizas. También apareció mi primavera, que trabajaba como enfermera y que inmediatamente empezó a cuestionar todo lo que hacían los doctores. Yo no habría usado ese medicamento. No sé si debieron inducir el coma tan rápido. Tal vez deberían trasladarla. No ayudaba.
solo aumentaba mi ansiedad. Y para completar, llegó la tía Dolly, hermana de mi mamá, que vivía en Florida pero casualmente estaba de visita en la ciudad. En cuestión de horas, la habitación del hospital estaba llena. Todos rodeando la cama de Melody en un semicírculo extraño. Mirándola. Susurrando. Observando las máquinas. Y se supone que yo debía sentirme acompañada. Se suponía que debía sentir apoyo. Amor. Familia. Pero no fue así. Desde el principio algo se sentía mal. Muy mal. Empecé a notar las miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba viendo. Las conversaciones en voz baja que se detenían apenas me acercaba. Los silencios incómodos. Las expresiones de lástima. Y Lisa. Dios, Lisa no dejaba de ponerme la mano en el hombro diciendo: tienes que ser realista, Rachel. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Sé realista. Tienes que prepararte. A veces las cosas no salen como queremos. Yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Realista sobre qué? Mi hija tenía 9 años. 9. Todavía dormía abrazando un peluche. Todavía me pedía que revisara debajo de la cama por monstruos algunas noches. Todavía creía que podía salvar todos los animales del océano cuando creciera. No había nada realista en rendirse con ella. Nada. Pero la peor parte. La absolutamente peor parte. Todavía no llegaba. Porque mientras yo estaba sentada junto a la cama de mi hija, sosteniendo su mano y rogándole a Dios que despertara, mi propia familia estaba planeando cosas a mis espaldas. ¿Y si no hubiera sido por Brice? Mi pequeño Brice. Yo habría perdido mucho más que la confianza en mi familia. Habría perdido absolutamente todo. Brice se volvió mi sombra durante esos días. El hospital tenía reglas estrictas sobre niños en cuidados intensivos, pero el doctor Harrison hizo una excepción cuando vio que Brice simplemente se sentó en una silla y se negó a irse. Me voy a quedar con mamá y con Melody, dijo muy serio. Y algo en su voz hizo que todos dejaran de discutir. Porque cuando Brice hablaba así, incluso los adultos se callaban. Traía consigo un libro para colorear y una cajita de crayones baratos que yo le había comprado en la tienda de $1 unas semanas antes. Pasaba horas sentado coloreando superhéroes, carros de carreras y monstruos. Al menos eso parecía. Pero yo conocía a mi hijo. Brice no estaba realmente coloreando. Brice estaba observando. Escuchando. Guardando todo. Mientras los adultos pensaban que él estaba distraído, él veía cada mirada. Cada susurro. Cada movimiento extraño. Y Brice jamás olvidaba nada. A veces levantaba la vista lentamente cuando alguien hablaba demasiado bajo. Otras veces dejaba de colorear completamente y solo escuchaba. Como si estuviera armando piezas invisibles dentro de su cabeza. En ese momento yo no entendía por qué se veía tan serio todo el tiempo. Ahora sí lo entiendo. Él ya había notado cosas que yo todavía no veía. Lo que pasó después nos demostraría algo que jamás olvidaré. Que a veces los soldados más pequeños son los más valientes. Y que la verdad dicha por un niño puede destruir todas las mentiras que los adultos llevan años construyendo. La confrontación se acercaba. Y cuando finalmente explotó, cambió para siempre todo lo que creíamos saber sobre la familia, la lealtad y el amor. Todo ya estaba preparado. Las piezas estaban acomodadas. Cada miembro de mi familia tenía su papel en aquella tragedia, aunque yo todavía no lo entendía por completo. Y en medio de todos esos adultos llenos de secretos, mentiras y apariencias, mi hijo de 7 años estaba a punto de hacer algo que nadie vio venir. Brice iba a destruir las fachadas perfectas que mi familia había construido durante años. Pero para que entiendan el verdadero impacto de lo que hizo, necesito contarles exactamente qué pasó el día en que el agotamiento finalmente me venció en el hospital. Porque todo explotó después de eso. 3 días antes de la confrontación que terminó rompiendo a mi familia para siempre, el accidente de Melody había convertido nuestra vida en una pesadilla. La excursión escolar se suponía que iba a ser el mejor día de su año.
Llevaba semanas hablando del Museo de Historia Natural. Especialmente de la nueva exhibición del océano. Mami, dicen que hay esqueletos reales de delfines. Mami, ¿te imaginas tocar estrellas de mar de verdad? Voy a tomar muchas fotos. No podía dejar de sonreír cada vez que hablaba de eso. Jennifer, la mamá de Harper, era una de esas mujeres que parecían tener la vida completamente organizada. Siempre voluntaria en la escuela. Siempre puntual. Siempre amable. Tenía una minivan impecable con asientos elevados correctamente instalados y música apta para niños sonando bajito. Era el tipo de mamá en quien todos confiaban. Y yo también confiaba en ella. Jamás imaginé que una decisión de apenas un segundo destruiría tantas vidas. Después la policía nos explicó lo que pasó. La pick-up que las chocó iba a casi 80 kilómetros por hora cruzando un semáforo en rojo. El conductor estaba mirando su celular. Solo eso. Un segundo de distracción. Un segundo. Y mi hija terminó pagando el precio. El impacto fue brutal. La camioneta golpeó directamente el lado del pasajero. El lado donde iba sentada Melody. La puerta corrediza quedó completamente destrozada. Los rescatistas tuvieron que usar las famosas quijadas de la vida para sacarla de entre el metal aplastado. Más tarde Harper contó entre lágrimas que estuvo gritándole a Melody que despertara. Pero Melody nunca respondió. Cada vez que pienso en eso siento que algo se rompe dentro de mí. Cuando llegué al hospital ni siquiera me dejaron verla inmediatamente. Una enfermera de ojos cansados pero amables me sostuvo de los hombros mientras yo intentaba correr hacia cirugía. Su hija está en operación, me dijo suavemente. Los doctores están haciendo todo lo posible. Odio esa frase. Todo lo posible. Porque cuando amas a alguien así, posible nunca parece suficiente. Esas 9 horas fueron las más largas de toda mi vida. Caminé tanto por esa sala de espera que terminé memorizando cada detalle. Las manchas del viejo tapete. Las grietas de las paredes verde pálido. El sonido insoportable de las luces fluorescentes. La máquina de café descompuesta. La televisión sin volumen mostrando noticias que nadie veía. Todo quedó grabado en mi cabeza. El tiempo dejó de funcionar normalmente. Cada minuto parecía una hora. Cada vez que se abrían las puertas de cirugía mi corazón se detenía. Y mientras esperaba, empecé a pensar en nuestra vida antes del accidente. No era una vida perfecta. Pero era nuestra. Después de que Dennis nos abandonó 2 años atrás diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo, tuve que reconstruir nuestra pequeña familia desde cero. Todavía me da coraje recordar cómo se fue. Como si fuéramos muebles viejos que ya no quería cargar. El divorcio fue horrible. Peleó absolutamente por todo. Por la custodia. Por el dinero. Hasta por la cafetera discutió conmigo. La maldita cafetera. Al final terminó mudándose a Seattle supuestamente para empezar una nueva vida con una mujer llamada Tania que conoció por internet. Los niños empezaron recibiendo tarjetas de cumpleaños con cheques. Cheques que a veces ni fondos tenían. Luego las llamadas comenzaron a ser menos frecuentes. Una vez por semana. Luego una vez al mes. Después, casi nunca. Melody lloraba después de cada cumpleaños cuando él prometía visitar y no aparecía. Brice, en cambio, dejó de mencionarlo completamente. Y eso me preocupaba todavía más. Porque los niños silenciosos son los que más guardan dolor. Yo hice lo que pude para mantenernos a flote. Trabajaba en una oficina dental durante el día haciendo facturación y reclamaciones de seguros. Y por las noches acomodaba mercancía en un supermercado después de que los niños se dormían. Vivía cansada. Cansada hasta los huesos. Mi vecina, la señora Chen, cuidaba a los niños por $10 la hora porque era lo único que podía pagarle. Esa mujer nos salvó muchísimas veces. A veces llegaba a casa cerca de la medianoche y encontraba una escena que me rompía y me curaba el corazón al mismo tiempo. Brice sentado junto a Melody leyéndole en voz baja. Tenían una colección de libros sobre un científico que viajaba en el tiempo. Antes yo les leía todas las noches.
Pero cuando tuve que empezar los turnos nocturnos, Brice tomó mi lugar sin que nadie se lo pidiera. Con apenas 7 años. Usaba su dedito para seguir las palabras lentamente mientras Melody escuchaba abrazando a Peanut, su elefante de peluche. Y entonces el doctor cruzó el portal del tiempo, leía a Brice muy serio. A veces ni pronunciaba bien algunas palabras. Pero Melody lo miraba como si fuera el mejor narrador del mundo. Esos momentos eran pequeños milagros dentro de nuestra pobreza. Nuestro departamento era diminuto, pero estaba limpio. 2 habitaciones. Un baño. Una cocina conectada a la sala. La sala apenas tenía espacio para el sofá usado que compré de segunda mano y una televisión vieja que encontré en una venta de garaje. Nada combinaba. Las paredes necesitaban pintura. El refrigerador hacía ruidos rarísimos. Y el calentador fallaba cada invierno. Pero había amor ahí. Mucho amor. Los niños pegaban dibujos en el refrigerador. Hacíamos noches de películas con palomitas baratas. Bailábamos mientras limpiábamos los sábados. Éramos pobres. Pero éramos felices. Y entonces llegó aquel accidente. Y en 3 segundos, todo lo que había construido empezó a derrumbarse. Melody y Brice compartían cuartos sin quejarse jamás. Nunca escuché una sola pelea por espacio, por juguetes o por quién dormía de qué lado. Y eso que el cuarto era pequeño. El verano pasado lo pintamos juntos porque las paredes ya estaban todas manchadas y viejas. No teníamos dinero para contratar a nadie, así que compramos pintura barata y convertimos aquello en un proyecto familiar. Elegimos un azul suave, como color cielo. Brice terminó más pintado que las paredes. Melody se rió tanto que casi se cae de la escalera de plástico que nos prestó la señora Chen. Después pegamos estrellas y nubes que brillaban en la oscuridad en todo el techo. Por las noches, cuando apagaban la luz, parecía que dormían debajo del cielo. Melody estaba fascinada. Y como estaba obsesionada con los delfines, decidió dibujar varios saltando entre las nubes. Uno enorme encima de su cama. 2 pequeños cerca del closet. Y otro junto a la ventana. Yo nunca tuve corazón para decirle que los delfines no vuelan. Porque cuando ella hablaba de ellos, parecía creer que cualquier cosa hermosa podía existir. Y honestamente, me gustaba verla así. Todavía inocente. Todavía soñadora. Claro que mi familia tenía opiniones sobre cómo vivíamos. Siempre tenían opiniones. Especialmente Lisa. Lisa jamás perdía la oportunidad de recordarme todo lo que nos faltaba. Si venía al departamento, miraba alrededor con esa sonrisa falsa y decía cosas como: «Ay, Rachel, estos niños merecen algo mejor». O sacaba el teléfono para enseñarme fotos de alguna casa enorme que estaba vendiendo. «Mira esta propiedad en Maple Grove. 3 habitaciones, jardín enorme, escuela privada cerca, sería perfecta para ustedes». Y luego soltaba el golpe disfrazado de comentario casual. Y claro, si hubieras terminado la universidad en vez de embarazarte. Siempre hacía eso. Siempre encontraba la manera de humillarme sin parecer grosera. Y aunque yo fingía que no me afectaba, sí dolía. Muchísimo. Porque una parte de mí todavía lloraba por la vida que nunca pude terminar de construir. Tenía 24 años y estaba en mi 3er año estudiando contabilidad cuando descubrí que estaba embarazada de Melody. Recuerdo perfectamente el miedo que sentí. Dennis y yo apenas sobrevivíamos económicamente incluso antes del embarazo. Pero también recuerdo que cuando escuché el corazón de Melody por primera vez, supe que jamás podría arrepentirme de ella. Nos casamos en el registro civil con solo nuestros padres presentes. Nada elegante. Nada romántico. Solo 2 jóvenes asustados intentando hacer lo correcto. Yo dejé la universidad para trabajar tiempo completo mientras Dennis terminaba su carrera de ingeniería. El plan era sencillo. Cuando él consiga un buen trabajo, tú regresas a estudiar. Eso decíamos siempre. Pero los planes son frágiles. Primero llegó el trabajo. Luego las cuentas. Luego Brice. Luego el cansancio. Luego la distancia entre nosotros. Y después.
Dennis simplemente dejó de intentarlo. Todd, en cambio, era completamente diferente a Lisa. Mi hermano nunca me hacía sentir menos. Nunca. De hecho, a veces aparecía con dinero doblado en el bolsillo y me lo daba fingiendo que era por alguna apuesta inventada. Te debo $20 desde el Super Bowl del año pasado, decía muy serio. Aunque los dos sabíamos que jamás habíamos apostado nada. O llegaba los fines de semana con su caja de herramientas. Arreglaba fugas. Reparaba enchufes. Tapaba agujeros de las paredes. Todo sin hacerme sentir como un caso de caridad. Lo estás haciendo bien, hermana, me decía mientras trabajaba debajo del fregadero. Esos niños tienen suerte de tenerte. Y escuchar eso, aunque fuera una frase simple, a veces era lo único que me mantenía de pie. Mi relación con mi mamá, en cambio, empezó a cambiar desde que se mudó con Lisa. Antes ella era quien más me defendía. Si alguien criticaba mi vida, ella saltaba inmediatamente a protegerme. Pero poco a poco comenzó a repetir las mismas cosas que decía Lisa. Como si alguien le estuviera metiendo ideas lentamente en la cabeza. Un mes antes del accidente incluso me dijo algo que todavía me duele recordar. Tal vez deberías dejar que Melody pase los veranos con Lisa. La miré confundida. ¿Por qué haría eso? Podría tomar clases de tenis, ir a esos campamentos elegantes junto al lago, conocer otro ambiente. Casi me reí. Porque Melody odiaba el tenis. Mamá, Melody no quiere clases de tenis. Quiere estar con su familia. Entonces ella respondió algo que me dejó fría. La familia no paga las cuentas, Rachel. La manera en que lo dijo se sintió rara. Ensayada. Como si no fueran realmente sus palabras. Como si estuviera repitiendo algo que alguien más llevaba tiempo sembrando en su mente. Y honestamente, creo que así era. Lisa tenía una forma muy peligrosa de manipular a la gente. No gritaba. No peleaba. Solo repetía cosas lentamente hasta que los demás comenzaban a creerlas. Después del accidente, el hospital se convirtió en nuestro nuevo mundo. La unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital infantil era uno de los lugares más aterradores que había visto, y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Todo olía a desinfectante y café viejo. Las luces nunca se apagaban completamente. Las máquinas sonaban día y noche. Pitidos. Alarmas. Pasos rápidos de enfermeras. Voces bajas en los pasillos. Ahí el tiempo funcionaba diferente. No importaba si era lunes o domingo. No importaba si afuera estaba soleado o lloviendo. Todo giraba alrededor de una sola cosa. Esperar. Esperar resultados. Esperar noticias. Esperar milagros. Y en medio de ese lugar lleno de miedo, mi familia comenzó lentamente a mostrar quiénes eran en realidad. Las enfermeras de cuidados intensivos eran increíbles. De verdad increíbles. No sé cómo personas que ven tanto dolor todos los días todavía encuentran fuerzas para ser amables, pero ellas lo hacían. Trataban a Melody como si pudiera escucharlas en todo momento. Le hablaban mientras revisaban sus signos vitales. Le explicaban cada medicamento. Le acomodaban el cabello con cuidado. Incluso le contaban cómo estaba el clima afuera. Hoy está haciendo mucho sol, princesa, le decía una enfermera llamada Katie mientras cambiaba las bolsas del suero. Cuando despiertes, seguro vas a querer ir a la playa. Esas pequeñas cosas me destruían y me sostenían al mismo tiempo. Porque una parte de mí necesitaba creer que Melody todavía podía escuchar el mundo. El Dr. Harrison también fue una bendición en medio de aquella pesadilla. Tendría unos 50 años. Cabello empezando a ponerse gris y unos ojos cansados que claramente habían visto demasiado sufrimiento en su vida. Traía fotos pequeñas de sus hijos pegadas detrás de su gafete del hospital. Creo que eso me daba confianza. Me hacía sentir que no veía a Melody como otro caso. La veía como una niña. Como alguien importante. El segundo día se sentó conmigo para explicarme la situación otra vez. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos del cansancio. Estamos monitoreando la presión intracraneal, me explicó con calma.
La inflamación cerebral sigue siendo nuestra mayor preocupación por ahora. Asentí aunque sentía que mi cerebro ya no funcionaba bien. Él continuó hablando despacio, como si entendiera que yo estaba al borde de romperme. El cuerpo de Melody necesita tiempo para sanar. El coma inducido le da esa oportunidad. Luego hizo una pausa antes de agregar algo que terminé repitiéndome durante días enteros. Los niños son sorprendentemente resistentes, señora Carter. No pierda la esperanza. Esperanza. Me aferré a esa palabra como una persona ahogándose se aferra a un salvavidas. Porque eso era lo único que tenía. Esperanza. Mientras las máquinas respiraban por mi hija. Mientras los tubos alimentaban su cuerpo. Mientras los monitores pitaban día y noche. Esperanza era lo único que evitaba que me derrumbara completamente. Y aún así, había momentos donde el dolor era demasiado. A veces miraba las bolsas de nutrientes conectadas a Melody y pensaba en el lunch que le había preparado esa mañana. El sándwich de crema de cacahuate sin orillas porque sabía que así le gustaba más. Las rebanadas de manzana con limón para que no se pusieran cafés. Las galletitas escondidas al fondo de la lonchera. Y la notita. Siempre le dejaba una notita. Mom loves you to the moon and back. Mamá te ama hasta la luna y de regreso. Ahora esa lonchera probablemente seguía tirada en algún depósito de evidencia junto con los restos de la camioneta destrozada. Ese pensamiento casi me volvió loca. Para el tercer día mi cuerpo ya no podía más. Llevaba casi 72 horas despierta. Sobreviviendo únicamente con café horrible del hospital y comida de máquina expendedora que Todd me obligaba a comer. Mis ojos ardían. La cabeza me martillaba. Las piernas me temblaban cada vez que me levantaba. Sentía el cuerpo tan pesado como si estuviera hecho de cemento. Pero me negaba a alejarme de Melody. Tenía miedo de que despertara y no me encontrara ahí. O peor. Tenía miedo de que muriera mientras yo no estaba. Así que me quedé sentada junto a ella, sosteniendo su mano. Su mano pequeña y fría. Le hablaba aunque no respondiera. Le contaba historias. Le describía cosas bonitas. Le prometía futuros. Cuando te pongas mejor vamos a ir a la playa, ¿sí? Le susurraba. Brice quiere hacer un castillo gigante este verano, y tú vas a volver a perseguir gaviotas aunque siempre te den miedo. Mi voz sonaba rota. Cansada. Desesperada. Y entonces finalmente el sueño me venció. Simplemente pasó. Un momento estaba hablándole sobre construir castillos de arena. Y al siguiente ya no pude más. Mi cabeza cayó sobre el borde de la cama del hospital y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos quizá. Tal vez una hora. Pero recuerdo perfectamente el momento en que empecé a despertar. Escuché voces. Voces bajas. Susurrando. Y algo en el tono hizo que no abriera los ojos inmediatamente. Era ese tipo de voz que la gente usa cuando está diciendo cosas que no debería. Ese tono lleno de conspiración y veneno. Las máquinas seguían pitando suavemente en la habitación. Y entre esos sonidos escuché claramente la voz de Lisa. Mírala. Había desprecio en cada sílaba. Puro desprecio. Rachel siempre ha sido mala suerte. Sentí un escalofrío recorrerme completa. Seguía inmóvil, fingiendo dormir. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Lisa continuó hablando. Primero Dennis la abandonó, luego perdió su trabajo en el banco, y ahora esto. Alguien murmuró algo que no alcancé a entender. Y entonces llegó la frase que jamás voy a olvidar mientras viva. Tal vez sería mejor que Melody no sobreviva. Su madre es una maldición. Sentí que toda la sangre de mi cuerpo se convertía en hielo. Por un segundo pensé que estaba soñando. Que mi cerebro agotado había inventado aquello. Pero no. Era real. Mi propia hermana estaba parada junto a la cama de mi hija inconsciente diciendo que sería mejor que muriera. Quería levantarme y gritarle. Quería aventarla fuera de la habitación. Quería romper algo.
Pero el shock me dejó completamente congelada. No podía moverme. No podía respirar bien. Y entonces escuché algo todavía peor. Algunos de mis familiares estuvieron de acuerdo. A través de mis ojos apenas entreabiertos pude ver a la tía Paula asintiendo lentamente. Como si estuvieran hablando del clima. Como si no estuvieran decidiendo el destino de mi hija. Tal vez tienes razón, respondió Paula con esa voz seria de maestra retirada que siempre usaba cuando quería sonar inteligente. Esa pobre niña sufriría creciendo así, con Rachel apenas llegando a fin de mes. Solo las cuentas médicas van a destruirla económicamente. ¿Qué clase de vida sería esa? Sentí que algo dentro de mí se rompía. No estaban hablando de una desconocida. Estaban hablando de Melody. Mi bebé. La niña que les hacía dibujos en Navidad. La que abrazaba a la tía Paula cada vez que la veía. La que decía gracias incluso por los regalos más pequeños. Y aún así hablaban de su muerte como si fuera una solución lógica. Entonces intervino el tío Jerome. Claro que intervino. Toda su vida había vendido seguros usando el miedo de la gente. Siempre hablando de tragedias, accidentes y prepararse para lo peor. Y ahora estaba usando ese mismo tono frío junto a la cama de mi hija. Si pasa lo peor, al menos la niña no sufriría, dijo suspirando. Rachel apenas puede cuidar de sí misma, mucho menos de 2 niños. ¿Se está matando trabajando para qué? ¿Para un departamento apretado y cereal genérico? Tuve que morderme el labio para no reaccionar. Tan fuerte que sentí sabor a sangre. Porque si abría los ojos en ese momento, iba a explotar. Esas personas habían comido en mi mesa. Habían celebrado cumpleaños con mis hijos. Habían aceptado comida, regalos y cariño aunque yo tuviera poco. Y ahora estaban rodeando la cama de hospital de mi hija hablando sobre su muerte como si fuera un acto de compasión. Como si yo fuera el verdadero problema. Pero Lisa todavía no terminaba. Nunca terminaba cuando olía una oportunidad. Escuché el sonido de sus tacones moviéndose lentamente por la habitación. Y luego habló con una calma que todavía me da escalofríos. Ya hablé con mi amigo Martín, el abogado. Sentí el corazón detenerse. ¿Abogado? ¿Desde cuándo hablaba con abogados mientras mi hija luchaba por vivir? Lisa continuó como si estuviera organizando una junta de negocios. Si Melody no sobrevive, y podemos demostrar que Rachel no es apta como madre, Brice podría venir a vivir conmigo. Por un segundo pensé que iba a vomitar. Mi respiración se volvió pesada. Pero seguí inmóvil. Escuchando. Yo sí puedo darle la vida que merece, continuó Lisa. Escuela privada. Fondo universitario. Estabilidad. Ese niño es brillante. Es casi criminal desperdiciar su potencial en una escuela pública. Cada palabra era un cuchillo. No estaba preocupada por Brice. Lo estaba planeando. Llevaba tiempo planeándolo. La tía Paula habló otra vez, y esta vez pude escuchar claramente el interés en su voz. ¿Y cómo probarías que Rachel no es apta? Dios mío. Ni siquiera la cuestionó. Ni siquiera dijo. ¿Qué demonios estás diciendo? No. Preguntó cómo hacerlo. Como si estuvieran discutiendo trámites normales. Lisa soltó una pequeña risita. He estado documentando cosas. Documentando. La palabra me heló la sangre. Las veces que deja a los niños con esa mujer china porque no puede pagar una guardería de verdad. Sentí ganas de llorar inmediatamente. La señora Chen. La mujer más dulce del mundo. La mujer que cuidó a mis hijos cuando yo no tenía otra opción. La mujer que les hacía sopa cuando estaban enfermos y les enseñó a usar palillos chinos por diversión. Lisa hablaba de ella como si fuera evidencia criminal. También tengo fotos de la ropa usada que les compra, continuó. Y el hecho de que les da macarrones con queso 3 veces por semana. Martín dice que los jueces miran el panorama completo de negligencia. Macarrones con queso. Casi me quiebro escuchando eso. Porque mis hijos amaban esos macarrones. Los preparábamos juntos.
A veces les poníamos pedacitos de salchicha y lo llamábamos cena elegante. Melody fingía ser chef de restaurante. Brice actuaba como crítico de comida. 5 estrellas para la chef mamá, decía muy serio. Y luego los tres terminábamos riéndonos en la cocina. Eso era negligencia para Lisa. Que mis hijos tuvieran comida sencilla pero hecha con amor. Que usaran ropa de segunda mano limpia y cuidada. Que viviéramos modestamente. En su mente, pobreza era igual a falta de amor. Y eso me llenó de una rabia tan profunda que me temblaron las manos. Entonces escuché al tío Jerome preguntar algo que cambió completamente el ambiente. ¿Y qué pasa con Todd? Hubo un pequeño silencio. Un silencio incómodo. Porque todos sabían algo. Todd jamás permitiría aquello. Jamás permitiría que me quitaran a Brice. Y Lisa lo sabía perfectamente. ¿Y Todd? Preguntó el tío Jerome. ¿No te pelearía la custodia? Lisa soltó una risa fría. Una risa que jamás le había escuchado antes. No sonó humana. No sonó como familia. Sonó cruel. A Todd apenas puede cuidarse solo, respondió con desprecio. Además, él sabe que yo tengo razón. Solo siente lástima por Rachel porque es su hermanita menor. La culpa no significa que crea que es buena madre. Sentí que el corazón se me partía otra vez. Todd siempre me había protegido. Siempre. Y escuchar a Lisa hablar de él así, como si fuera un inútil, me llenó de rabia. Por el rabillo del ojo pude ver a Brice sentado en aquella pequeña silla de la esquina. Su libro para colorear seguía abierto sobre las piernas. Pero el crayón ya no se movía. Estaba completamente quieto. Demasiado quieto. Sus hombros se veían tensos. Su mandíbula apretada. Sus ojos grises levantados hacia los adultos. Escuchando todo. Cada palabra. Cada mentira. Cada plan horrible que estaban haciendo mientras su hermana luchaba por respirar. Una parte de mí quería correr hacia él y taparle los oídos. Quería protegerlo. Porque ningún niño debería escuchar a su propia familia hablando de repartirlo como si fuera un objeto. Pero seguía paralizada. El shock me tenía atrapada. La traición pesaba demasiado. Y mientras yo fingía dormir, más familiares siguieron llegando durante la siguiente hora. Lisa prácticamente convirtió la habitación del hospital en una reunión privada. Se movía entre la gente como si fuera una consejera de duelo. Como si ella fuera la razonable. La fuerte. La inteligente. Cada vez que alguien nuevo llegaba, lo llevaba discretamente a un rincón y comenzaba a susurrarle cosas. Y yo escuchaba fragmentos. Pedazos de conversaciones horribles. A mi prima Vera le dijo. Los doctores solo están prolongando lo inevitable. Rachel está demasiado emocional para tomar decisiones racionales. A la tía Dolly. Que si todos nos mantenemos unidos, podemos convencer a Rachel de dejar ir a Melody en paz. Es lo más cristiano. A un primo cuya voz ni siquiera reconocí. Ya tengo listos unos documentos de poder legal. En el estado en que está Rachel, firmaría cualquier cosa. Cada frase era peor que la anterior. Hablaban de mi hija como si ya estuviera muerta. Como si su corazón ya no siguiera latiendo. Como si las máquinas ya no mostraran vida. Y lo peor. Comenzaron a repartir a mis hijos como si fueran pertenencias en una venta de garaje. Lisa se quedaría con Brice porque tenía potencial. Quizá Todd podría vigilarme de vez en cuando para asegurarse de que no hiciera alguna locura por el dolor. Yo quería gritar. Quería levantarme y decirles que Melody seguía viva. Que Brice no era un premio. Que no tenían derecho. Pero seguía inmóvil, escuchando cómo las personas que supuestamente me amaban mostraban quiénes eran realmente. Y mi mamá. Dios mío, mi mamá. Eso fue lo que más me destruyó. Ella permaneció sentada en silencio todo el tiempo. Escuchaba todo. Cada comentario. Cada plan. Cada insulto. Su andadera raspaba el piso de vez en cuando cambiaba de posición. Pero nunca habló. Nunca dijo.
Basta. Nunca me defendió. Nunca defendió a Melody. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Porque el silencio también puede ser traición. Pero lo peor de todo llegó después. Lisa se acercó directamente a la cama de Melody. Pude sentir el perfume caro acercándose. Luego la escuché inclinarse sobre mi hija inconsciente. Y con una voz suave y venenosa susurró: No te preocupes, corazón. La tía Lisa va a cuidar muy bien de Brice. Sentí lágrimas salir de mis ojos inmediatamente. Y él va a tener todo lo que tú hubieras querido para él, las mejores escuelas, las mejores oportunidades, cosas que tu mamá nunca pudo darles. Tuve que contener un sollozo. Porque mientras Melody seguía viva, mientras su pecho todavía subía y bajaba gracias al ventilador, mientras aún existía esperanza, Lisa ya estaba escribiendo el final de su historia. Ya estaba planeando el futuro de mi hijo. Como si yo ya no existiera. Como si Melody ya estuviera enterrada. El doctor Harrison había dicho que los niños eran resistentes. Había dicho que no perdiera la esperanza. Pero mi familia ya la había perdido. No. Peor todavía. Estaban esperando el final. Casi deseándolo. Las lágrimas siguieron bajando lentamente por mis mejillas, pero no me atreví a moverme para limpiarlas. Porque si descubrían que estaba despierta, dejarían de hablar. Y yo necesitaba escuchar todo. Necesitaba saber exactamente quiénes eran realmente esas personas. La familia en la que había confiado. La gente que había amado a pesar de todos sus defectos. Finalmente mostraban su verdadero rostro. Eran buitres. Buitres rodeando algo que creían moribundo. Pero todos cometieron un error enorme. Un error que cambiaría todo. Se olvidaron de Brice. La puerta de la habitación se abrió con ese sonido automático del hospital. FSSSSHH. Entró el doctor Harrison acompañado por dos residentes jóvenes con tabletas en las manos y Stephanie, la enfermera que siempre trataba a Melody con tanta dulzura. El cambio en la habitación fue instantáneo. Casi ridículo. Todos los buitres enderezaron la espalda rápidamente y se pusieron sus máscaras de preocupación. Caras tristes. Miradas solemnes. Suspiros falsos. Como actores improvisando una obra. Señora Carter, dijo el doctor Harrison suavemente, creyendo claramente que yo seguía dormida. Pero antes de que pudiera acercarse, Lisa dio un paso al frente. Literalmente se colocó entre el doctor y yo. Como si fuera dueña de la situación. Está agotada, doctor, dijo con voz dulce y preocupada. Rachel ya no está pensando con claridad. Soy su hermana, Lisa, dijo de inmediato, con ese tono firme que siempre usaba para sonar importante. Tal vez deberíamos hablar en el pasillo y dejarla descansar. Se hizo un silencio incómodo. Pero el doctor Harrison ni siquiera se detuvo. En realidad esto tiene que ver directamente con el tratamiento de Melody. La señora Carter necesita escucharlo. Y siguió avanzando hacia mí. En ese momento, yo ya no podía seguir fingiendo. Abrí los ojos lentamente. Me incorporé despacio, como si acabara de despertar de un sueño muy pesado. Tenía el cuerpo entumido por haber estado en esa posición tanto tiempo. Me dolían la espalda, el cuello, todo. Sentía la cara hinchada de tanto llorar. Ya estoy despierta, dije con la voz rota. ¿Qué pasa, doctor? El doctor Harrison me miró con seriedad, pero no con cara de muerte. Eso me dio un poco de aire. Los últimos estudios de Melody muestran que la inflamación se ha estabilizado, explicó con calma. Pero hay una opción quirúrgica que necesitamos discutir. Me quedé completamente quieta. Es un procedimiento más nuevo, continuó. Se llama cranectomía descompresiva con duraplastia. Las palabras sonaban enormes. Médicas. Pesadas. Pero yo escuchaba con atención absoluta. Consiste en retirar temporalmente una parte del cráneo para darle espacio al cerebro mientras baja la inflamación, dijo. Después, más adelante, se reconstruye la protección del cráneo. Sentí un nudo en la garganta.
cuáles son los riesgos? Pregunté sin dudar. Aunque ya los intuía. Pero necesitaba escucharlos. Necesitaba la verdad completa. El doctor bajó un poco la mirada antes de responder. Hay riesgos importantes, admitió. Infección, sangrado, y la posibilidad de que no cambie el resultado. Se me heló el cuerpo. Pero luego añadió. Pero también existe una buena posibilidad de que le dé al cerebro el espacio que necesita para recuperarse bien. En casos similares con niños de la edad de Melody, hemos visto recuperaciones sorprendentes. Hizo una pausa. La tasa de éxito es de aproximadamente 60% de mejora significativa. 60%. No era perfecto. Pero era vida. Y en ese momento, para mí, eso era todo. Antes de que pudiera responder, Lisa intervino. Como si estuviera esperando exactamente esa oportunidad. Doctor, dijo con voz dulce, fingida, llena de falsa preocupación. Como hermana de Rachel, creo que debemos ser realistas sobre la calidad de vida aquí. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Incluso si Melody sobrevive, ¿qué tipo de vida tendría? Continuó. Daño cerebral, posibles discapacidades graves, quizá deberíamos considerar otras opciones. Otras opciones. Esas dos palabras cayeron en la habitación como una sentencia de muerte. Sentí un escalofrío. Vi al doctor Harrison fruncir ligeramente el ceño. No le gustaba lo que estaba escuchando. No le gustaba la rapidez con la que Lisa hablaba de rendirse. Pero Lisa no paraba. Nunca paraba. Rachel está agotada, añadió tocándome el hombro como si me estuviera cuidando. No está pensando con claridad. Los gastos médicos podrían destruir su futuro, y el futuro de Brice. Retiré el hombro ligeramente. Ya no me parecía un gesto de cariño. Me parecía control. Me parecía presión. A veces lo más compasivo es dejar que la naturaleza siga su curso, dijo Lisa con voz suave. Compasivo. Qué palabra tan manipulada. Como si dejar morir a mi hija fuera un acto de amor. La tía Paula habló entonces, como si estuviera en una junta familiar. Y Lisa tiene razón, querida, dijo mirándome con seriedad. Tienes que pensar en Brice también. ¿Cómo vas a cuidar a una niña con discapacidad mientras trabajas 2 empleos? No es justo para él. Sentí un golpe en el pecho. Y no es justo para nadie, añadió el tío Jerome, cruzándose de brazos. ¿De verdad quieres que despierte para sufrir todos los días? Eso no es amor, Rachel. En ese momento, todo dentro de mí se quebró, pero no hacia afuera. Hacia adentro. Porque entendí algo muy claro. Ellos no estaban pensando en Melody. No estaban pensando en mí. Ni siquiera en Brice. Estaban pensando en cómo justificar el abandono. Cómo convertir la vida de mi hija en una decisión razonable. Y yo me quedé ahí. Temblando. Escuchando cómo intentaban convencerme de rendirme con la única persona que siempre había sido luz en mi vida. Eso es egoísmo. El silencio cayó de golpe. La habitación se sintió más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. De repente todos estaban demasiado cerca. Demasiadas voces. Demasiadas opiniones. Demasiada gente decidiendo sobre la vida de mi hija como si fuera un tema de discusión. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo realista? ¿Qué es lo egoísta? Mi mamá seguía sentada en su silla de ruedas, completamente callada. Miraba sus manos como si ahí pudiera encontrar una respuesta que no quería decir en voz alta. Todd estaba junto a la ventana. Con la mandíbula apretada. Se notaba que quería hablar, pero algo lo detenía. Como si no supiera por dónde empezar sin explotar. Y entonces pasó. Mi hijo de 7 años se levantó. El sonido de su libro para colorear cayendo al piso fue lo único que rompió ese momento. ¡Pum! Todos voltearon al mismo tiempo. Brice caminó hacia el centro de la habitación. Sin miedo. Sin dudar. Con una determinación que solo le había visto una vez antes, cuando decidió aprender a amarrarse los zapatos solo.
Había pasado horas intentándolo. Rechazando ayuda. Enojándose. Repitiendo. Hasta que lo logró. Así caminaba ahora. Como si hubiera tomado una decisión que no podía esperar más. Se detuvo justo en medio de todos los adultos. Y su voz salió clara. Firme. Demasiado firme para un niño de 7 años. ¿Y tía Lisa, quieres que les cuente a todos lo que hiciste cuando mamá estaba dormida? El color desapareció del rostro de Lisa en un segundo. Tan rápido que pensé que iba a desmayarse. Brice, cariño, ¿de qué estás hablando? Dijo ella intentando sonar tranquila. Pero no le salió. Su voz ya estaba rota. El doctor Harrison se quedó congelado a mitad de lo que iba a decir. Su tablet quedó suspendida en el aire. Los residentes se miraron entre ellos sin entender qué estaba pasando. La enfermera Stephanie dio un paso al frente lentamente, como si ya estuviera lista para proteger a Brice si hacía falta. Pero Brice no se movió. No apartó la mirada. Sus ojos grises estaban clavados en Lisa. Yo sé lo que hiciste, dijo con calma. Una calma que daba miedo. Te vi. Lisa soltó una risa nerviosa. Falsa. Forzada. Esto es ridículo, dijo rápido. Es un niño de 7 años. Está confundido. Está alterado por lo de su hermana. Brice negó con la cabeza. No estoy confundido. Su voz ya no era de niño pequeño. Era una voz firme. Seria. Demasiado consciente. Entraste a la bolsa de mamá cuando estaba dormida, continuó. La habitación entera se quedó sin aire. Tomaste fotos de sus papeles, sus cuentas, sus recibos, el aviso de que casi le cortan la luz el mes pasado. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Brice siguió. Mi mamá lo arregló trabajando horas extra, sin decirle a nadie. Lisa intentó reír otra vez. Pero esta vez le salió mal. Un sonido seco. Ahogado. Aunque eso fuera cierto, dijo rápido, yo solo estaba ayudando con las finanzas de la familia. Brice dio un pequeño paso hacia adelante. Sus manos estaban cerradas en puños. Entonces, ¿por qué llamaste a alguien llamado Martín justo después? Preguntó. Silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Peligroso. Lisa se quedó inmóvil. Y en ese instante, toda la habitación entendió algo muy claro. Brice no estaba inventando nada. ¿Por qué le dijiste que empezara el papeleo, y que ya tenías todo listo para demostrar que mamá no es apta? El silencio fue inmediato. Como si alguien hubiera apagado el aire dentro de la habitación. Solo se escuchaba el pitido constante de los monitores de Melody. Beep, beep, beep. El doctor Harrison bajó lentamente su tableta. Ya no estaba mirando papeles. Estaba mirando lo que estaba pasando frente a sus ojos. Y por primera vez desde que entró a la habitación, estaba completamente atento. Todos los demás se quedaron congelados. Mis familiares parecían estatuas. Estatuas culpables. Y entonces Brice siguió. Su voz, aunque pequeña, se hacía más fuerte con cada palabra. Y el mes pasado, dijo, cuando nos cuidaste. Lisa se puso rígida. Me dijiste que mamá era débil, continuó Brice. Dijiste que no podía cuidarnos bien. Sentí que el aire se me iba del pecho. Brice no parpadeaba. No dudaba. Y dijiste que si pasaba algo malo, yo debía decirle al juez que quería vivir contigo. El cuarto entero se congeló todavía más. Y me dijiste que no se lo dijera a mamá, porque le iba a doler. Lisa abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Como si no pudiera encontrar una sola frase que la salvara. Yo solo estaba, preparándote para posibles escenarios, dijo finalmente, con voz temblorosa. Pero Brice negó con la cabeza. Firme. No. Una sola palabra. Suficiente para romperla. Estabas mintiendo. El silencio era tan pesado que dolía. Mamá no es débil,
continuó. Trabaja 2 trabajos y todavía nos ayuda con la tarea. Nos hace el lunch todos los días con notas que dicen que nos ama. Yo sentía que las lágrimas me quemaban la cara. Pero no me movía. Nos lee cuentos aunque esté tan cansada que casi no puede abrir los ojos, siguió Brice. Se quedó despierta toda la noche cuando Melody tuvo gripe, poniéndole paños fríos y cantándole la canción de los delfines. Brice respiró hondo. Eso no es ser débil. Sus ojos grises se clavaron en Lisa. Débil eres tú, porque no entiendes lo que de verdad importa. En ese momento Brice metió la mano en su bolsillo. Y sacó su teléfono. Un iPhone 6 viejo. Rayado. Con la pantalla quebrada en una esquina. Apenas sostenía la batería. Pero para él era un tesoro. Mamá me enseñó a decir siempre la verdad, dijo levantándolo, y a defender lo que es correcto. El corazón me empezó a golpear con fuerza. Así que cuando la tía Lisa decía cosas malas de mamá, hice lo que mamá me enseñó. Hizo una pausa. La grabé. Lisa reaccionó de inmediato. Eso es mi conversación privada. No puedes grabar a la gente sin permiso. Avanzó hacia él. Rápida. Pero el doctor Harrison se puso entre los dos. Sin dudar. Sin miedo. Señora, por favor retroceda, dijo firme. Dejemos que el niño termine. Lisa se detuvo, respirando rápido. Sus ojos estaban descontrolados. Yo extendí la mano con manos temblorosas. Brice, susurré. Él me dio el teléfono. Yo lo sostuve como si pesara 1 tonelada. Mi dedo quedó flotando sobre el botón de reproducción. 1 segundo. 2. Y lo presioné. La voz de Lisa llenó la habitación. Clara. Perfecta. Demasiado clara para ser mentira. Cuando demuestre que Rachel es incompetente, voy a quedarme con la custodia de los 2 niños. Un escalofrío recorrió toda la sala. Solo los beneficios del seguro de vida de su papá valen $300,000. El mundo se detuvo. El teléfono siguió reproduciendo la grabación. Y entonces llegó la siguiente bomba. Rachel no sabe que Dennis actualizó todo antes de morir en ese accidente de avión el mes pasado, decía la voz de Lisa, perfectamente clara. Su abogado me contactó como beneficiaria secundaria para localizar a los niños. Yo le dije que me encargaría de informarle a Rachel en el momento adecuado. El aire desapareció de la habitación. Fue como si alguien hubiera apagado el mundo. ¿Qué? Susurré. Y entonces todo explotó. Mi cuerpo simplemente no aguantó. Las piernas me fallaron de golpe. Sentí que me iba directo al piso, pero todo apareció justo a tiempo y me atrapó antes de caer. Dennis está muerto, dije sin poder creerlo, casi sin voz. ¿Murió el mes pasado, y tú lo sabías? Lisa se quedó inmóvil. Su cara perfecta, esa máscara de control, empezó a romperse. Primero pálida. Luego gris. Y por primera vez desde que la conocía, se le cayó todo. Yo, iba a decírtelo en el momento correcto, balbuceó. Todd explotó. Nunca lo había escuchado así. ¿Qué el momento correcto? Y gritó, ¿cuál momento? ¿Después del funeral de Melody? ¿Después de que te llevaras a Brice? El cuarto entero se estremeció. Pero la grabación todavía no terminaba. La voz de Lisa siguió saliendo del teléfono. Fría. Ordenada. Como si estuviera leyendo un plan. Dennis nunca se volvió a casar. Esa mujer, Tania, solo fue algo pasajero. Él estuvo en terapia, dejó el alcohol, estaba planeando reconectarse con sus hijos. Sentí un mareo. Eso, nunca me lo dijo nadie. Todo su patrimonio es para los niños, con Rachel como tutora, a menos que sea considerada no apta, continuó la grabación. En ese caso pasa al tutor secundario, que me nombró a mí hace 2 años durante el divorcio, cuando Rachel estaba siendo difícil con los acuerdos de custodia. Me quedé helada. Recordé ese día. Lisa ofreciéndose. Sonriendo. Diciendo. Solo quiero ayudar,
Rachel. Para que el juez vea que tienes apoyo familiar. Y yo le creí. Le di las gracias. Le di confianza. Le di acceso. Y ahora entendía todo. Era una trampa desde el principio. Todd me apretó más fuerte para que no me cayera otra vez. Pero yo apenas podía respirar. Más hay más, dijo Brice en voz baja. Sus dedos temblaban un poco, pero siguió. Cambió la grabación. Otra voz de Lisa llenó el cuarto. Esta vez, más cercana. Como si estuviera hablando directamente con un niño. Escucha bien, Brice. Sentí un escalofrío inmediato. Tu mamá se esfuerza, pero no está preparada para darte lo que tú y Melody merecen. Yo tengo una casa grande con piscina. Tendrías tu propio cuarto, computadora, todo lo que quieras. Silencio total. Si pasa algo, si alguien te pregunta con quién quieres vivir, debes decir que conmigo. Sería mejor para todos. Una pausa. Y luego, la voz de Brice en la grabación. Pequeñita. Inocente. ¿Y mi mamá? Sentí que se me rompía el alma. Y la respuesta de Lisa fue todavía peor. Tu mamá lo va a entender con el tiempo. Ella sabe que no puede cuidarlos bien. Trabajar en una tienda, vivir en ese departamento pequeño, eso no es vida para niños con tu potencial. El silencio después de eso fue brutal. Real. Pesado. Definitivo. El doctor Harrison bajó lentamente su tableta. Ya no había duda en su cara. Ya no había confusión. Solo decisión. Miró a Lisa directamente. Señorita Lisa, creo que debe salir de esta habitación. Y por primera vez en toda la noche. Lisa no tenía nada que decir. La seguridad ya viene en camino, dijo alguien desde la puerta. Lisa intentó recuperar el control de inmediato. Que esto es un asunto familiar, balbuceó. Esa grabación no significa nada. Yo solo estaba preocupada por el bienestar de los niños. Pero nadie le creyó. Ya no. El aire en la habitación estaba demasiado tenso. Demasiado roto. ¿Preocupada por el bienestar o por los $300,000? Y dijo la tía Paula con una voz llena de desprecio. Yo volteé a verla sorprendida. Nunca la había escuchado hablarle así a Lisa. Dios mío, Lisa, continuó Paula. Dennis está muerto y tú no le dijiste nada a tu propia hermana. La dejaste creer que él vivía feliz en Seattle mientras ella se mataba trabajando. Lisa abrió la boca, pero no salió nada. Y estabas planeando todo esto mientras Melody está luchando por su vida, añadió la primavera, alejándose de ella como si le diera asco estar cerca. En ese momento mi mamá habló. Su voz temblaba. Lisa Marie Hendricks, ¿cómo pudiste? El silencio fue absoluto. Eso no es lo que te enseñé, dijo con dolor. Estos niños no son boletos de lotería. Lisa explotó. Ustedes estaban de acuerdo conmigo. Gritó. Todos dijeron que Rachel no podía con esto. Que los niños estarían mejor con alguien estable. Pensamos que querías ayudar, respondió el tío Jerome nervioso. No que estabas planeando robar dinero de una herencia. Brice no había terminado. Todavía tenía algo más. Se giró hacia el doctor Harrison. Ella también llamó ayer a alguien, dijo con voz firme. Dijo que si Melody moría, conocía a alguien que podía acelerar los papeles de custodia. Dijo que tenía un juez que le debía un favor por una venta de una casa. Ese fue el punto final. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. El doctor Harrison los miró y asintió. Por favor, acompañen a la señorita Lisa fuera, dijo con calma. Ya no tiene permitido estar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Lisa perdió el control por completo. Que esto es ridículo. Gritó. Yo solo quería ayudar. Rachel no puede con esto. Y ni siquiera puede pagar la luz. Esos niños merecen algo mejor. Brice dio un paso al frente. Las lágrimas ya le caían por la cara. Merecen a su mamá.
y gritó con toda su fuerza. Merecen a alguien que los ame, no a alguien que los vea como dinero. El corazón se me rompió al escucharlo así. Mamá vendió sus joyas para comprarle a Melody los colores que quería, siguió Brice llorando. Se salta comidas para ahorrar para nuestros paseos de la escuela. Eso es amor. El cuarto entero estaba en silencio. Tú ni siquiera sabes cuál es el color favorito de Melody. Yo di un paso adelante sin darme cuenta. Es turquesa, susurré. Como el mar donde nadan los delfines. Lisa intentó una última vez mientras los guardias la tomaban de los brazos. Rachel, por favor, yo solo quería proteger el futuro de los niños. Yo la miré. Y esta vez no temblé. Y no, dije firme, levantando la voz por primera vez. Tú querías robarle su futuro, y su pasado. Lisa se quedó helada. Me dejaste creer que su padre estaba vivo cuando ya estaba muerto. Me dejaste pensar que mis hijos habían sido abandonados, cuando en realidad su papá estaba intentando volver a ellos. El doctor Harrison carraspeó. Señora Carter, necesitamos confirmar lo de la cirugía. Con todo lo que ha pasado, ¿está lista para tomar la decisión? Giré a ver a Melody. Tan pequeña. Tan frágil. Pero luchando. Luego miré a Brice. Mi niño de 7 años. El que acababa de enfrentarse a todos para protegernos. Y sin dudarlo dije. Hagan la cirugía. Mi hija va a sobrevivir esto. Tiene demasiadas razones para vivir. Dije esas palabras con toda la fuerza que me quedaba, como si al decirlas pudiera obligar al destino a escucharlas. La cirugía duró 6 horas. 6 horas que se sintieron como una vida entera. 6 horas de caminar de un lado a otro del pasillo del hospital hasta desgastar el piso. 6 horas de rezar en silencio. 6 horas sosteniendo la mano pequeña de Brice dentro de la mía. Él no se soltó ni una sola vez. Todd se quedó con nosotros todo el tiempo. No decía mucho. Solo aparecía de vez en cuando con café, o se sentaba a nuestro lado en silencio cuando las palabras ya no alcanzaban. Su presencia era como un muro firme que no se caía aunque todo alrededor se estuviera rompiendo. Mi mamá se fue a la capilla del hospital. Desde la ventana la veía encorvada en la silla de ruedas, con los hombros temblando. Rezando. Llorando. Y también, cargando su propia culpa en silencio. Los demás familiares desaparecieron. Se fueron. Demasiado avergonzados para quedarse. Solo mandaban mensajes después. Mensajes de apoyo que ya no significaban nada. Frases vacías. Frías. Como si el daño que habían hecho pudiera arreglarse con palabras bonitas. Pero Brice nunca se separó de mí. Ni un segundo. En el minuto 3 de la espera, me miró con esos ojos grises tan serios que tenía. Mamá, dijo despacio, yo supe que la tía Lisa mentía porque tú eres la persona más fuerte que conozco. Yo me quedé en silencio. Trabajas 2 trabajos, nos ayudas con la tarea, y todavía tienes tiempo de leernos cuentos en la noche. Eso no es ser débil. Eso es, ser como un superhéroe. Sentí que el corazón se me apretaba. Lo abracé fuerte. Muy fuerte. Respiré el olor de su cabello, ese olor de niño que todavía vive en otro mundo, donde todo se puede arreglar con amor. ¿En qué momento te volviste tan sabio? Le susurré. Brice se encogió un poco de hombros. Yo te observo, mamá. Veo cómo te esfuerzas. Hizo una pausa. Mi Melody también lo ve. Eso me rompió un poco por dentro. Por eso en sus tareas de la escuela siempre escribe que tú eres su heroína, no personajes inventados. Tú. No supe qué decir. Solo lo abracé más. Al final de la 6ª hora, el doctor Harrison apareció en la puerta. Todavía traía la bata quirúrgica. La mascarilla bajada. Y algo que no había visto en días. Una sonrisa. De verdad. Una sonrisa real. La cirugía salió mejor de lo esperado, dijo con calma. Pudimos aliviar la presión con éxito. El cerebro respondió de inmediato.
Mi cuerpo se quedó sin fuerza. No está fuera de peligro todavía, pero sus signos son muy buenos. Muy buenos. Y ahí mismo me derrumbé. Me senté en la silla y empecé a llorar sin poder detenerme. Por primera vez en días, era un llanto de alivio. Brice se subió a mi regazo. Algo que casi ya no hacía porque decía que era demasiado grande. Pero ese día no le importó. Va a estar bien, mamá, me dijo con una seguridad absoluta. Yo lo sabía. 2 días después. Melody abrió los ojos. El hospital entero parecía contener la respiración. Y la primera palabra que salió de su boca fue: mamá. Rasposa. Débil. Pero más hermosa que cualquier sonido en el mundo. La segunda palabra fue: Brice. Brice se subió con cuidado a la cama, evitando los tubos, los cables, todo. Se acercó a ella como si fuera lo más frágil del universo. Te escuché, hermanito, susurró Melody. Brice se quedó inmóvil. Te escuché cuando te paraste por nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres mi héroe. Brice negó rápido con la cabeza, llorando también. Yo no soy un héroe, solo dije la verdad. Y desde la puerta, el doctor Harrison habló suavemente. A veces, decir la verdad es lo más valiente que puede hacer alguien. Había estado entrando a vernos personalmente, más allá de su turno. Como si esta familia ya no fuera solo un caso médico. Y en las semanas siguientes, empezaron a salir verdades que lo cambiaron todo otra vez. El abogado de Dennis, el señor Garrett, se puso en contacto conmigo directamente. Cuando escuché su voz por primera vez, sentí un vacío raro en el pecho, como si algo dentro de mí ya supiera que venían más verdades difíciles. Y así fue. Me explicó que Dennis se había muerto. En un accidente de avión pequeño. 5 semanas atrás. Había estado tomando clases de vuelo, tratando de obtener su licencia de piloto como parte de ese proceso en el que quería ser mejor persona para sus hijos. Y lo más duro de escuchar fue esto. Había estado sobrio por 18 meses. 18 meses. Ni siquiera lo sabía. El señor Garrett me dijo con cuidado. Hablaba de usted y de los niños todo el tiempo. Luego sacó un sobre. Esto lo dejó escrito, pero nunca lo envió. Me lo entregó. Y en cuanto lo toqué, sentí que me temblaban las manos. Era una carta. De Dennis. Una carta que nunca llegó a mis manos cuando él estaba vivo. Empecé a leerla ahí mismo. Y antes de terminarla, ya estaba empapada. No por agua. Por mis lágrimas. Dennis pedía perdón. Por todo. Por haberse ido. Por haber fallado. Por no haber estado cuando más lo necesitábamos. Decía que no se fue porque no nos amara, sino porque no sabía amarse a sí mismo. Y que necesitaba arreglarse primero antes de poder ser el papá que nuestros hijos merecían. También decía algo que me rompió por dentro. Que el dinero del seguro de vida era su forma de asegurarse de que estuviéramos protegidos mientras él intentaba convertirse en una mejor persona. En ese momento entendí que su historia no era tan simple como la había imaginado durante tanto tiempo. Pero las noticias no terminaron ahí. El abogado me explicó que, junto con el dinero del seguro y la liquidación de la pequeña empresa de aviación donde él trabajaba, la herencia total era de casi $500,000. No era una fortuna enorme. Pero para nosotros, era un cambio completo de vida. Y entonces vino la parte que cerró el capítulo de Lisa. Lisa fue acusada de fraude e intento de interferencia en la custodia. Durante la investigación descubrieron algo mucho peor. Había estado robando dinero a clientes de edad avanzada. Manipulando documentos en transacciones de bienes raíces. Ocultando dinero. Jugando con vidas reales como si fueran números. Perdió su licencia de bienes raíces. Y enfrentó varias demandas legales. La familia se dividió por completo. Algunos todavía la defendían. Decían que solo había querido ayudar de forma equivocada. Pero la mayoría ya no podía justificar nada. Porque lo que hizo no fue un error.
Fue una decisión. Poco a poco, los mismos familiares que la habían seguido empezaron a dar un paso atrás. Y los que quedamos, nos quedamos con la verdad. Mi mamá fue la primera en salir de la casa de Lisa. Y se fue a una comunidad de adultos mayores cerca de nosotros. Un día me tomó las manos con sus manos viejas y temblorosas. Rachel, me dijo con vergüenza. Me da tanta pena todo esto. Dejé que Lisa me llenara la cabeza con su forma de pensar, con su obsesión por el dinero. Olvidé lo que realmente importa. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. ¿Puedes perdonar a una vieja tonta? Yo la miré y le apreté las manos. No hay nada que perdonar, mamá. Ya estás aquí. Y con eso, bastó. Todd también se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Ya no era solo el hermano que aparecía de vez en cuando. Ahora estaba ahí. De verdad. Recogía a los niños cuando yo tenía citas médicas. Ayudaba a Brice a aprender a usar herramientas. Acompañaba a Melody en su terapia física. Un día lo escuché decir algo muy simple. La familia aparece. Pausa. Yo debía aparecer más antes. Y nadie le respondió, porque todos sabíamos que era verdad, pero también sabíamos que ahora sí estaba. 6 meses después, Melody volvió a la cancha de fútbol. No corría igual que antes. Se cansaba más rápido. A veces se detenía a respirar. Pero estaba ahí. Con su jersey color turquesa brillando bajo el sol. El entrenador le dijo que podía ser asistente hasta recuperarse por completo. Pero Melody se negó. Yo no sobreviví a una cirugía de cerebro para quedarme en la banca, dijo con una seguridad que me hizo reír entre lágrimas. Sonaba exactamente como Brice cuando decía algo importante. Brice, por su parte, tuvo una presentación escolar llamada Mi Héroe. La mayoría de los niños hablaban de bomberos, policías o personajes de caricaturas. Pero Brice subió al podio. Tan pequeño. Tan serio. Y habló de su mamá. Y de su hermana. Los héroes no son personas que nunca se caen, leyó con su papel bien apretado. Son personas que se levantan cada vez que caen. En ese momento, supe que, pase lo que pase, habíamos sobrevivido a lo peor. Juntos. Mi mamá se levanta todos los días a las 5 de la mañana para prepararnos el desayuno antes de irse a trabajar. Mi hermana salió de un coma que pudo haberla matado. Y a veces, ser un héroe significa decir la verdad cuando todos los demás se quedan callados. Esa noche, mientras acostaba a mis 2 hijos en su nueva casa, una casa sencilla de 3 recámaras que habíamos comprado con mucho cuidado y con el dinero de la herencia. Melody me preguntó. Mamá, ¿por qué la tía Lisa hizo todo eso en realidad? Le acomodé el cabello con calma, pensando bien qué decirle. A veces, cariño, la gente deja que la envidia y la ambición los conviertan en alguien que no son, le dije despacio. La tía Lisa vio el amor que tenemos en esta familia, y lo quiso para ella, pero en lugar de ganarlo, trató de quitárnoslo. Brice, desde su nueva cama del otro lado del cuarto, agregó sin dudar. Se le olvidó que la familia no es dinero ni casas, es estar presente y decir la verdad, aunque de miedo. Sobre todo cuando da miedo. Melody asintió. Sí, sobre todo cuando da miedo. Apagué la luz y me quedé un momento en la oscuridad, mirando a mis hijos. Y en ese instante entendí algo muy profundo. Mi hijo de 7 años le había enseñado una lección a todos ese día en el hospital. El valor no es no tener miedo. El valor es levantarse por amor cuando enfrentas crueldad. Es elegir la verdad cuando mentir sería más fácil. A veces, las voces más pequeñas dicen las verdades más grandes. El doctor Harrison me dijo después que en 30 años de medicina nunca había visto algo así. Un niño de 7 años salvando a su familia con nada más que la verdad, y un teléfono viejo y rayado. Pero yo no me sorprendí. Porque yo lo había criado para entender algo muy claro. Que la integridad es el arma más fuerte contra la mentira. La última vez que vi a Lisa fue en la corte. Se veía más pequeña. Como si todo su personaje perfecto se hubiera roto por completo. Intentó buscar mi mirada. Quizá esperando perdón.
o comprensión. Pero yo ya no miraba hacia atrás. Mis hijos y yo teníamos un futuro que construir. Un futuro basado en la verdad, el amor y los lazos que ya habían sido probados por el fuego, y habían salido más fuertes. Ese futuro empezó con algo muy simple. Acostar a mis hijos cada noche. Sanos. A salvo. Enteros. Y con la certeza absoluta de que eran amados sin medida. El dinero de Dennis nos dio estabilidad. Pero fue el valor de Brice lo que salvó a nuestra familia. Porque el amor defendido con la verdad es la fuerza más poderosa del mundo. Y en algún lugar. Quizá Dennis lo entendió también. Que sus hijos se habían convertido en lo que él siempre quiso que fueran. Fuertes como su madre. Valientes como el padre que él intentaba ser. Y unidos de una forma que ningún dinero podría comprar ni reemplazar. Gracias por acompañar esta historia. Si te tocó el corazón o te recordó el poder de la verdad y la familia, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres más historias de valentía, amor y la fuerza de los lazos familiares, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Hasta la próxima. Recuerda que a veces, las voces más pequeñas, dicen las verdades más grandes.